Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas y vamos a dar un par minutos que veo que os estáis conectando ahora. En este encuentro hay más de 150 personas inscritas y la verdad es que es un tema fundamental y de gran interés. Vamos a dar solamente un par de minutos para daros tiempo a la conexión y enseguida comenzamos con esta conferencia, con este encuentro. Bueno, pues vamos a comenzar con esta webinar. Bien, en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, tanto ahora en directo como a los que sé que después verán esta webinar. Mi nombre es Pilar del Pueblo. Para los que no me conozcáis, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y concretamente llevo el área de Psicología del Trabajo. Para mí, la verdad es que es una satisfacción y un honor el poder estar aquí esta tarde presentando esta conferencia, este webinar, ya que el tema que vamos a abordar es un tema de plena actualidad. Ahora, todos aquellos profesionales de la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, no hay día que no nos levantemos o que estemos participando en multitud de análisis, jornadas, asesoramiento, precisamente sobre un tema tan importante como el que vamos a trabajar esta tarde, que son los episodios de incapacidad temporal, más conocidos en muchas ocasiones por absentismo, el tema de absentismo como causa justificada por una IT. Sabemos que, bueno, ahora veremos cómo el profesor José María nos va a hablar de ello y nos va a centrar. Además, ahora tendré la satisfacción de presentaros, no creo ni siquiera que haya alguien que no lo conozca, a nuestro profesor, pero bueno, con muchísimo gusto lo presentaré. Este webinar está organizado por la Fundación para la Investigación, el Desarrollo y la Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España. En concreto, llamamos por la quinta edición de estos encuentros de la Fundación. Yo creo que tenemos a los referentes más importantes, tenemos la gran suerte de contar en estos encuentros con aquellos referentes o aquellos profesionales de la psicología referentes dentro de su ámbito, como es esta tarde el caso de nuestro profesor, don José María Piro. En concreto, él nos va a llevar a cabo el webinar Análisis en profundidad de los episodios de incapacidad temporal en España 2018-2023, lecciones aprendidas y retos planteados. Como os comentaba, y aquellos que os estéis dedicando a ellos, y si no profesionales de la psicología en general, sabéis que en estos momentos todo lo relacionado con la salud mental dentro de las organizaciones es un tema que preocupa y que ocupa. Es un tema que está encima de la mesa de cualquier asociación profesional, de todas las empresas, y para el que, desde luego, yo creo que la psicología del trabajo está completamente posicionada y cuenta con todas las herramientas para dar solución a estos temas. Además, yo creo que nuestro análisis, nuestro conocimiento del comportamiento humano en contextos de organización es lo que nos hace ser una figura imprescindible para poder analizar y abordar estas temáticas, riesgos psicosociales, salud mental, incapacidad temporal, reincorporación al trabajo. Son las diferentes temas con los que estamos abordando, trabajando, investigando desde, como no podía ser de otra manera, desde nuestra ciencia, desde la parte de evidencia científica y herramientas y metodologías contrastadas. Es cierto que ya es innegable que esto es un tema fundamental y va a ser, y lo es, para todas aquellas organizaciones y empresas que quieran ser productivas y sostenibles. Nos lo comentará el doctor don José María, pues el número de cómo ha crecido en los últimos años
tanto los datos por absentismo de una manera alarmante y de una manera creciente. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la problemática o los problemas por salud mental. Deciros que además tenemos la gran suerte de que el profesor José María Peiro ha tenido acceso y ha llevado a cabo una investigación muy importante de la que nos hablará en esta webinar, precisamente sobre los episodios de incapacidad temporal, y desde ese rigor científico es desde el que nos va a hablar y además podremos escuchar sus aportaciones. Os voy a presentar a nuestro querido profesor. Presentarlo, desde luego, siempre es un orgullo, y yo creo que tenemos y reconocer la gran suerte que contamos los profesionales de psicología del trabajo en Comunidad Valenciana en concreto, de habernos formado con él y contar con él como referencia, porque ya sabéis que él es un referente a nivel internacional de psicología del trabajo. Yo creo que es uno de los mayores exponentes dentro del ámbito de psicología social, de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, y desde luego son innumerables las entidades, asociaciones internacionales y universidades que cuentan con él y que requieren de sus conocimiento y de toda su sabiduría, que realmente siempre aprendes mucho de sus palabras y de sus intervenciones. Ahora os leeré el currículum, lo tenéis dentro de la presentación, os haré algunas anotaciones, algunas pinceladas, pero en la presentación tenéis todo su gran desarrollo profesional. Es un referente internacional, es un referente no solamente nacional, sino internacional, y yo diría que mundial, y es uno de los pioneros y yo diría que personas que van por delante marcando el terreno de nuestra profesión, en concreto de nuestra especialidad, con lo cual es realmente un gran privilegio contar con él. Deciros que es catedrático emérito de Psicología Social de las Organizaciones de la Universidad de Valencia y director fundador del Instituto de Investigación de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral y Local. Además, es académico de número de la Academia de Psicología de España, medalla 18, investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y director de la Cátedra Innova de la Universidad de Valencia, financiada por Labora, y además también ha sido director de la Cátedra sobre Salud Laboral, financiada por Umivale. Tiene además numerosísimos, incontables artículos. Aquí en la presentación nos dicen que 200, pero yo creo que hay muchísimos más. Y sobre todo participación en libros, es un referente. Yo creo que los que estudiamos Psicología del Trabajo en la Universidad de Valencia estudiamos todo con él y sabemos todo gracias a él. Y ha sido editor asociado de numerosas revistas internacionales de Psicología del Trabajo, y además invitado con numerosos monográficos de diversas revistas internacionales. Es decir, es un referente, como veis. Además, también hace poco presentó la enciclopedia de Oxford, la enciclopedia de psicología de Oxford. Os recomiendo muchísimo también que podáis buscarla y consultarla. Y además pertenece al comité científico de numerosas publicaciones internacionales. Deciros también que, dado su relevancia, es doctor honoris causa de diferentes universidades, entre ellas la de Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Metodista de Sao Paulo. Os puedo decir que muchas más, en concreto yo recuerdo la última de Almería, y además también ha sido presidente, para que veamos lo importante que es, presidente de todas las asociaciones internacionales del trabajo, como la ENOC, como la CIOT, como la IA. O sea, su figura y su perfil y su contribución a la psicología del trabajo, desde luego es incalculable su valor, y además tenemos la gran suerte de que sigue en activo y que sigue aportando. Por lo tanto, bueno, veréis en su currículum, además algo de lo que yo sé que él está orgulloso es precisamente del programa de máster Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, impartido por un consorcio de universidades internacionales desde Barcelona, Valencia, Bolonia, Coimbra, París, Brasilia. Por lo tanto, su conocimiento y su experiencia y profundización en estos temas
es de gran relevancia y además también contamos con la suerte de que es asesor de la División de Psicología del Trabajo del Consejo General de Psicología de España. Por lo tanto, es indiscutible que vamos a aprender, es indiscutible que sus aportaciones van a ser muy valiosas y, desde luego, en un tema hoy en día tan controvertido como son las bajas, como es el absentismo por incapacidad temporal, e incluso yo creo que nos dará pinceladas acerca de la salud mental. Con lo cual, os voy a dejar con su ponencia, yo apagaré la cámara y después, a la vuelta, habrá una parte para el coloquio en la que podremos aprovechar para hacerle preguntas, cuestiones y todo aquello que os haya salido o se os haya originado a lo largo de su conferencia. Por lo tanto, os dejo ya con ellos y, desde luego, tomar buena nota, porque desde luego lo que nos va a contar seguro que tiene un valor incalculable. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es una satisfacción y un honor para mí participar en este conjunto de conferencias, de webinar que la FIDAP organiza conjuntamente con la Academia de Psicología de España. Ya es una tradición importante y la verdad es que es una iniciativa excelente en donde el ámbito profesional y el ámbito académico se encuentran en un contexto de reflexión y de participación y de colaboración. Agradezco también a la persona que me ha introducido esta conferencia y, sin más dilación, vamos a dar paso a la presentación de la misma. Muchas gracias. En esta ocasión he elegido como temática a presentar la del análisis en profundidad de los episodios de incapacidad temporal en España entre 2018 y 2023. Quiero en especial resaltar los aspectos que tienen que ver con las lecciones que podemos aprender de ese análisis en profundidad y también señalar algunos retos que se plantean. Este estudio lo hemos realizado lo hemos realizado en el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, codirigido por el profesor Lorenzo Serrano junto conmigo y es financiado o sponsorizado por Umivale Activa Suma. Es un estudio que me ha parecido interesante compartirlo, nos ha llevado mucho trabajo y creo que, aunque no es directamente un análisis psicológico, lógicamente tiene mucho que ver para comprender toda la problemática de la salud mental, toda la problemática de las ausencias en el trabajo por incapacidad temporal. Y creo que el análisis conjunto que se presenta ofrece un marco muy oportuno, en especial en estos tiempos en los que está creciendo muchísimo los índices de ausencia por motivos de salud en el trabajo y, por lo tanto, es fundamental comprender esos fenómenos también para los psicólogos si queremos, sobre todo los psicólogos del trabajo, colaborar con las empresas a mejorar las condiciones de salud del trabajo y también a analizar mejor en qué situaciones y por qué motivos se están produciendo esas ausencias que están creciendo, como veremos, de manera muy significativa en los últimos años. Mi presentación va a tener los siguientes puntos. Por una parte, plantearé el objeto de estudio y luego cuáles han sido las motivaciones para llevar adelante este estudio y cuál es el valor añadido que tiene este informe sobre otros informes que también han venido realizándose. El tercer punto, explicaré brevemente las fuentes de información y de datos que hemos utilizado en la metodología. En un cuarto punto, plantearé los principales resultados y terminaré señalando las conclusiones y algunos retos. Vamos a ver, el objeto de estudio, tal como se planteó desde el principio, es analizar las causas y las condiciones que inciden en la incapacidad temporal por motivos de salud, así como en la siniestralidad, estudiando la evolución reciente de estos fenómenos. La evaluación reciente que hemos estudiado es desde 2018 a 2023. Este informe y este estudio se fundamenta en una serie de cuestiones que se plantearon
sobre todo al ver que el análisis, digamos, de la incapacidad temporal estaba dando cifras cada vez más crecientes y unas tasas de ausencias por este motivo de salud cada vez más grandes, cada vez mayores. Entonces, Umivale nos encargó, en este caso al Instituto IDOCAL, el análisis cualitativo de este tipo de cuestiones. En 2017 iniciamos una serie de focus groups para analizar qué estaba pasando, y para ello incorporamos a esos unos 100 informantes de esos focus group, en los cuales había desde empresas, trabajadores, representantes sindicales, representantes de los médicos de atención primaria, inspección, todos los grupos de interés que pudieran ser relevantes para analizar este fenómeno. Todos estos focus groups se grabaron y hicimos 4 folletos, 4 documentos en los que recogíamos distintos aspectos que se habían analizado en esos focus group. Esto se puede descargar de la página web de Umivale, escribiendo en el buscador estudio cualitativo sobre incapacidad temporal. El primer aspecto que analizamos, porque era uno de los que llamaba más la atención, es que era la evolución de las tasas de IT en función de una situación económica, digamos, restrictiva o expansiva. Lo que se veía era que cuando la situación económica es mejor, hay también más IT, más ausencias por el trabajo. Y cuando la situación económica es peor, hay menos IT. Y las tasas difieren significativamente. Eso había que comprenderlo. También había que comprender cuando se usa apropiadamente la IT, si hay algunos usos que más bien resultan en abuso, y también si en ocasiones se debiera usar y no se usa por las razones que sea. A ese no uso, cuando se debiera usar, se le llama presentismo. Entonces analizamos esos 3 aspectos: el uso, el abuso y el no uso de la IT. Hubo un tercer aspecto que se manifestó muy importante, y es todo lo que tiene que ver con la problemática del sistema de salud que gestiona la IT. En el sistema de salud que gestiona la IT, en todos los actores sanitarios, hay muchos actores que intervienen. Interviene, por supuesto, el médico de familia de los centros de salud, pero interviene también, en muchos casos, los médicos de las mutuas o los médicos de los servicios propios de prevención de la salud. Intervienen también, en algunos casos, los inspectores de la salud, del servicio de salud, o los inspectores del INS. Es decir, hay todo un conjunto de actores en el sistema de salud que inciden sobre cómo está funcionando esa IT. Y por último, en el cuarto folleto planteamos las propuestas de mejora que nos estaban haciendo los distintos participantes en esas mesas redondas de debate. Bien, cuando ya teníamos todos esos aspectos que explicaban la situación, o que daban cuenta y razón de la situación desde las perspectivas que en parte coincidían y en parte no, de los distintos actores relevantes, pensamos que era fundamental hacer un análisis, digamos, cuantitativo de este fenómeno. Lo primero que hicimos fue analizar la evolución reciente y creciente en España, la tasa de absentismo total y por IT. Como ven, desde el cuarto trimestre del 2000, que estábamos en una tasa del 3,6, y por motivos de IT en el 2,8, nos vamos en el cuarto trimestre del año 24 a una tasa del 5,8 solo por IT y del 7,4 por digamos, en total por motivos de absentismo. En este contexto, tenemos que, cuando comparamos con Europa, con los países de la Unión Europea 27, pues vemos que España se sitúa a la cabeza de la tasa de absentismo por IT. Con un 4,1%, está en el mismo nivel que Portugal y un poco por debajo de Francia, pero con una característica, y es que cuando comparamos el 2018 y el 2022, encontramos que el crecimiento más fuerte que ha habido
entre estos 3 países de cabeza ha sido el de España. Por lo tanto, ya tenemos una primera cuestión, y es que España presenta niveles más elevados y de mayor crecimiento que la Unión Europea, que los países de la Unión Europea. Un segundo aspecto es que la IT supone un gasto muy elevado atribuido a las prestaciones, pero el coste de la IT no se limita a las prestaciones, sino que también hay otro tipo de costes, como ahora luego veremos. El pago de prestaciones por IT está alcanzando los 16,480 mil millones, 16.480 millones de euros, lo cual supone un 79% más que en 2019. Además, el Banco de España estima que 4.613 millones de euros son los pagos directos de las empresas. Una cosa son las prestaciones que paga el INS y otra cosa es los pagos directos de las empresas por la IT y sus complementos. Eso también ha subido 2/3 desde el 2019. Con todo ello, vemos que España se sitúa en el 6º lugar de la Unión Europea en cuanto al gasto de prestaciones como porcentaje del Producto Interior Bruto. Lo que pagamos es más que muchos países, 21 países, comparativamente en relación con el Producto Interior Bruto. Además, la IT genera otro tipo de costes, y es, bueno, todo el coste que supone la salud de los trabajadores, la saturación del sistema sanitario, la reducción en la productividad y en la generación de riqueza y, por lo tanto, todo el coste de oportunidad que al estar una persona ausente del trabajo, pues no puede contribuir a la productividad de la organización. Por lo tanto, todo esto puede incluso poner en crisis o puede poner en cuestión la viabilidad o la sostenibilidad del sistema de bienestar. Para hacer este informe, una de las cosas que le caracteriza y que hasta ahora ningún informe había planteado directamente es la oportunidad que hemos tenido, gracias a la autorización de la Seguridad Social, de acceder a su sala segura, en donde están disponibles todos los datos de todos los episodios de absentismo por IT que se han producido desde 2016 a 2023. Esto supone que hemos hecho un análisis de más de 60 millones de procesos de IT. Por lo tanto, es la totalidad de los procesos de IT que se han producido en el régimen general de trabajadores y en el régimen de autónomos. No están aquí contemplados los de MUFACE porque no hemos tenido acceso a la base de datos de funcionarios. Pero los episodios estudiados no son una muestra, ni siquiera aleatoria. Es la totalidad de los procesos registrados en las bases de datos del INS, del Instituto Nacional de Seguridad Social. Ya, además de esos 62 millones de procesos que han sido en realidad, hemos dispuesto también, hemos podido contar con el análisis de lo que se llama la muestra continua de vidas laborales. La muestra continua de vidas laborales es 1 millón de vidas laborales, 1 millón de trabajadores extraídos de forma representativa del total de los trabajadores que en cada momento hay en España, que suelen estar en torno a los 20 millones. Luego, ese uso de los datos de las vidas laborales, hemos pedido que nos los vincularan a los episodios de absentismo. De tal manera que si un trabajador está en esa muestra, en este caso sí que es una muestra de 1 millón de personas trabajadoras, si esa persona X ha tenido una ausencia, se ha vinculado. Con lo cual podemos analizar cuántos trabajadores no han tenido ninguna ausencia, cuántos han tenido una, cuántos han tenido dos, etc. Y todavía más, para analizar ciertos aspectos, hemos utilizado la encuesta de población activa, porque la encuesta de población activa, aunque ya los datos no son de registro, sino de encuesta, nos permite completar la información que es relevante para entender el funcionamiento de las IT y cuán relacionadas están con las condiciones de empleo tal como son percibidas por los trabajadores.
Bien, por lo tanto, aquí hemos podido analizar toda una serie de datos que normalmente no están disponibles. Hemos podido analizar nuevos aspectos del fenómeno. Por ejemplo, la duración de las bajas por incapacidad temporal. ¿Cuántas bajas por IT son mayores de 12 meses? A esas les hemos caracterizado como de larga duración. También hemos podido analizar las patologías, aunque esto no ha sido fácil porque en los registros de las patologías ha habido más de 56.000 códigos de clasificación internacional de enfermedades y ha sido difícil identificar y agrupar en un menor número de categorías ese tipo de clasificación. En cualquier caso, hemos podido caracterizar, como luego comentaré, algunas IT con mayor dificultad de objetivación del diagnóstico. También hemos podido ver cuántas IT se acumulan por un mismo trabajador en un periodo determinado, en este caso, en un periodo de un año. Y por último, hemos podido ver de todas las variables que teníamos que podían ayudarnos a predecir la IT, cuánto la predecían cada una de ellas, controlando por todas las otras. Es decir, manteniendo constante, por ejemplo, la provincia, el sector, etcétera, el género, etcétera, la edad, cuánto predice el que una persona pueda estar en IT o no. Todo esto lo vamos a ver ahora. Bien, en primer lugar, esto ha permitido preguntarnos, además, como hemos podido tener esa muestra continua de las vidas laborales, nos ha permitido añadir una serie de preguntas a la investigación. Por ejemplo, podemos saber, estudiando los episodios de absentismo, solo sabemos cosas de los trabajadores que han tenido IT, pero no sabemos nada de los que no lo han tenido. Cuando podemos relacionar los episodios de IT con todos los trabajadores, con una muestra general de los trabajadores, entonces vemos que el 69% de esos trabajadores no han tenido ninguna IT, ninguna incapacidad temporal. Por lo tanto, esa era una aportación muy importante que se podía hacer, porque hasta ahora solo se podían estudiar los episodios, pero no la relación con los que no han tenido ningún episodio. Por otra parte, podíamos analizar una serie de características personales, edad, género, nivel de estudios, que pudieran ayudarnos a predecir qué probabilidad habría de estar ausente. También el porcentaje de ausencias en un año. Y todo eso nos ayudaba a analizar los grandes o los predictores más específicos de la IT. Y como la muestra es muy grande, nos permite diferenciar entre los asalariados, los autónomos, etcétera. Bien, pues con todo esto hemos podido utilizar una herramienta con unas estadísticas descriptivas y, por otra parte, multivariantes. El análisis descriptivo, pues hemos elaborado una serie de indicadores sobre la IT. Por ejemplo, un indicador es cuánta incidencia hay, cuánta es la duración de cada baja, de cada periodo de IT, y todo ello hemos podido analizarlo prácticamente en la totalidad de los procesos del régimen general, que son el 95%, pero también lo hemos podido analizar en los autónomos. Yo los datos que voy a presentar en esta conferencia van a hacer referencia a todos al régimen general. ¿Vale? Después también hemos podido hacer un análisis más específico de aquellos casos, de aquellos episodios de ausencia que son de larga duración, más de un año, o aquellos en los que hay repetición porque el mismo trabajador tiene varias IT durante el mismo año. Y por último, lo que he dicho antes, de ver cuáles son las variables que ayudan a predecir más la probabilidad de que un trabajador pueda estar ausente por incapacidad temporal, por motivos de salud, durante un determinado tiempo o durante un determinado, digamos, una determinada duración, o también si ha sido o no ha sido repetidor, etcétera. Todo eso ha sido posible gracias a ese acceso que hemos obtenido para poder hacer un análisis de los datos directos que hay en la sala segura del INS. Y con eso hemos planteado este modelo de análisis. Lo primero que hemos querido saber es qué características demográficas permiten encontrar diferencias
en función en la IT, en función, por ejemplo, del género o de la edad o del nivel de estudios, y hemos analizado varias características de las personas. También hemos analizado, para ver si había diferencias y nos explicaba qué pasaba, las ocupaciones, qué pasa con aspectos de la ocupación, como puede ser el tipo de contrato o el sector, digamos, el tipo de actividad, todo eso también hemos analizado. En un tercer bloque hemos analizado factores del entorno, como el sector, la región, el ciclo económico, si estamos en un año en donde la economía va mejor o va peor, y todo eso para predecir los indicadores de IT, como la incidencia, la duración, la probabilidad de que haya una IT o no. Pero hay un factor que es fundamental y es el diagnóstico por el cual el médico decide que es pertinente dar una incapacidad temporal mientras dura esa situación, porque el trabajador en esas condiciones no puede, digamos, realizar apropiadamente el trabajo por motivos de salud. Aquí es muy importante clarificar una cosa. El que una persona esté enferma no necesariamente le incapacita para trabajar. Por ejemplo, una persona puede estar diagnosticada, por ejemplo, como diabético, y eso no tiene por qué incapacitarle para trabajar. Luego, no se trata solo, para que haya una IT, de que haya un diagnóstico de enfermedad. Ese diagnóstico, además, tiene que incapacitar a la persona para su trabajo. Y eso hace que determinadas situaciones de problemas de salud, en unos casos, según el tipo de trabajo que sea, sería pertinente una incapacidad temporal, pero en otro caso no. Si una persona tiene un problema con el tobillo, tiene un esguince en el tobillo, bueno, pues si es futbolista, lógicamente le incapacita para realizar su trabajo. Pero si tiene un trabajo, por ejemplo, administrativo, no tiene que desplazarse porque ahora se puede trabajar por teletrabajo, pues entonces a lo mejor no estaría indicado el que por eso hubiera una incapacidad para trabajar. Pero eso, la decisión y el análisis de la situación lo tiene el propio facultativo y es el que tiene el derecho y el poder de prescribir una baja. En cualquier caso, además de todo esto, hemos hecho el análisis de los episodios de larga duración y de las repeticiones. Bien, pues vamos a ir viendo cuáles son los principales resultados que hemos obtenido por este motivo. Lo primero es que los procesos por IT y la incidencia se sitúan en valores muy elevados. Por ejemplo, si analizamos el índice de incidencia, que son los procesos iniciados por 1.000 trabajadores, pues vemos que en 2018 eran 344 procesos por cada 1.000 trabajadores. Vemos que va subiendo y desde luego en 2021, 22 llegan a un máximo, van subiendo hasta un máximo en el 22 y el 23 se ubica en 473. Es decir, que el índice de incidencia anual en el régimen general se sitúa en 473 nuevos procesos por cada 1.000 trabajadores, cuando en 2018 eran 344. Pero, ¿esto a qué ha llevado? Pues como esa incidencia sube, también sube el porcentaje de días de baja por IT que se ha situado en máximos históricos. En 2023 es una tasa del 5,6% de los trabajadores del régimen de seguridad social la que refleja el porcentaje de jornadas perdidas sobre las jornadas potenciales. Es decir, si se podía trabajar 100 jornadas, pues 5,6 no se trabajan. Eso implica que ha habido 368 millones de días perdidos. Cuando eso lo llevamos a todos los trabajadores de España, pues constatamos que son 368, casi 69 millones de días perdidos en 2023. Y es un 52% más que en 2018. Y eso equivale a que cada día, todos los días del año, 1 millón de trabajadores están ausentes del trabajo. O si repartiéramos esas ausencias entre todos los trabajadores,
quiere decir que cada uno de nosotros, si somos trabajadores en activo, habríamos estado 20 días al año sin ir a trabajar por motivos de salud, lo cual significa 5 días más que en 2018. Entonces, claro, esto es una cuestión que requiere atención y requiere investigación, y ese es el motivo por el que estamos aquí. Porque, como ya he dicho antes al hablar de los costes de la IT no se limitan al pago de las prestaciones y complementos. Las bajas por IT ya suponen un coste importante en términos de salud de los trabajadores, pero también en la reducción de la producción que no se hace y, por lo tanto, la generación de riqueza que no se genera, y la sostenibilidad y los problemas que puede plantear para la sostenibilidad del sistema familiar. Las estimaciones que dicen cuánto dinero se pierde y cuánta productividad se pierde por la IT alcanzan en 2023 a 81.574 millones cuando se compara con ninguna IT, que eso no sería realista, pero lo que es interesante también es ver que 25.900 millones más que en 2018. Ahora empecemos a ver las características demográficas. Vamos a resaltar las más interesantes. La IT es más elevada para las mujeres, ya es un dato clásico, que para los varones. Las mujeres presentan en 2023 más días de baja por IT que los hombres. Ellas tienen un 6,4% y los hombres un 4,8%. La brecha siempre se ha mantenido por encima de un punto porcentual. Y a igualdad del resto de factores, o sea, aunque controlemos por la edad, por el sector, sigue mostrándose que el género marca la diferencia y, por lo tanto, las mujeres están 2,1 puntos porcentuales por encima de los hombres. Lógicamente, estos son datos. Después hay que hacer la interpretación. La interpretación probablemente tendrá que ver con los roles que la sociedad asigna de manera diferenciada a hombres y mujeres, con la doble presencia que en muchos casos las mujeres tienen que hacer una doble jornada, mientras que eso los varones lo tienen en con menos incidencia y con menos intensidad. Por lo tanto, estos son datos que luego requieren mayor investigación y más interpretación. Con la edad también se muestran unos datos interesantes. Evidentemente, ya se ve en la gráfica que está subiendo el absentismo en función de los tramos de edad. Y también se ve que desde el 2018, que son los puntos naranja, hasta el 2023, que son las barras, en todos los tramos de edad está subiendo la IT, la incapacidad temporal. Está claro que la menor incidencia, 48 por 1.000 habitantes, está en 20-24 años versus la 429 en 60 o 64 años. O sea, qué curioso, aunque parece que a mayor edad, mayor absentismo en términos de días de ausencia, pero sin embargo 648 episodios son de los jóvenes, mientras que solo hay 429 en cada 1.000 habitantes en los mayores. Luego, la edad presenta menos incidencia, pero sin embargo tiene mucha más frecuencia de ausencia, porque es más duración, hay más duración. Los episodios de los jóvenes son más cortos, son más breves, pero son más. Por cada 1.000 habitantes son 648. Ahora, cuando miramos la duración, a partir de los 50 años, los días de baja aumentan mucho. Los jóvenes solo tienen un 3% de días de baja, mientras que los de 60 a 64 años tienen casi un 10% de días de baja. Esto es un poco complejo, pero es la única manera de entender el fenómeno. Luego, casi el 70% del incremento del indicador de absentismo corresponde a bajas de 50 años o más. Luego, el grueso del absentismo de IT está en las personas de más de 50 años. Pero lo que es preocupante es que está incrementándose bastante las bajas de corta duración entre los jóvenes.
Y hay otra cuestión que hemos querido aclarar. ¿Será que en estos 6 años hay más bajas en las personas mayores porque hay más personas mayores en, digamos, el conjunto de la población activa trabajando? Bueno, hay más personas mayores, pero el aumento de las personas mayores desde el 2018 al 2023 solo explica un 8% del incremento. Pero no olvidemos que el incremento ha sido del 70%. Luego, no es que haya más personas mayores y más o menos se ponen con igual frecuencia enfermas. No, hay más personas mayores, pero todas las que hay se ponen bastante más enfermas que las que había en 2018. Por lo tanto, el fenómeno de la edad es un fenómeno que hay que entender y hay otros fenómenos que también hemos estudiado. Por ejemplo, los universitarios se ponen con menor probabilidad tener alguna baja y también tienen un menor porcentaje de días de baja. Los extranjeros, los inmigrantes, muestran una menor probabilidad de tener alguna baja y un menor porcentaje de días de baja. A igualdad del resto de factores, los que tienen contrato indefinido tienen más probabilidad de tener una IT que los temporales, aunque ahí ya la diferencia no es tan grande, solo de 0,4 puntos más. Los que trabajan a jornada completa también están más asociados a una mayor probabilidad de tener una IT, un 2,2% más que los de jornada parcial. Y además la probabilidad de IT es mayor en las ocupaciones menos cualificadas, hasta 17 puntos porcentuales más que en las más cualificadas. Y también hay más porcentaje de días de baja, y eso controlando por todas las demás variables. Bueno, ¿qué otros aspectos vemos que están relacionados con la IT? Bueno, pues el trabajo a turnos, el mayor tamaño de la empresa. Las empresas más grandes tienen más IT proporcionalmente que las empresas pequeñas. La falta de flexibilidad en las políticas de la empresa para conciliar, especialmente cuando se tienen familiares a cargo. La mayor presión en el trabajo. La menor capacidad del trabajador para tener control sobre su trabajo y organizar sus tareas. Y aquellos trabajadores que prefieren un cambio de horario estarían incluso dispuestos a reducir su salario, pero trabajar menos. Si no lo pueden hacer, también presentan una mayor proporción de IT. Vale. ¿Y qué pasa por los sectores de actividad? Bueno, pues los datos son bastante interesantes. Los sectores de actividad pues presentan que las actividades administrativas, no las confundamos con la función pública, sino todas las actividades administrativas en general, también los contratados en la administración pública que no son funcionarios, pues esas actividades son las que presentan una tasa más alta, un 8,7%. Mientras que los que trabajan en información y comunicaciones tienen la tasa más baja de un 2,4%. Luego, hay una gran diferencia entre los sectores, pero una cosa está clara, todos están aumentando sobre los datos de 2018, todos los sectores. Luego, vemos que es un fenómeno generalizado en todos los aspectos el crecimiento fuerte de la IT en los últimos 6 años. Entonces, las actividades administrativas, las de suministro de agua y saneamiento y las sanitarias tienen unas tasas muy considerables de IT. El nivel elevado en sanidad puede también repercutir negativamente en el propio sistema de gestión y tratamiento de los IT. Si hay mucha tasa de IT en sanidad, puede que eso, si no hay suficientes recursos, retrase la IT en su tratamiento de los otros sectores. Pero además hay diferencias significativas entre sectores de 6,3 puntos, porque la verdad es que entre 8 y 2, pues tenemos ahí 6,3 puntos de diferencia entre el sector que más y el que menos. Pero también en los territorios ocurre prácticamente lo mismo. Tenemos muchas diferencias entre territorios. Canarias tiene un 7,4 de la tasa o del porcentaje de días perdidos por IT, mientras que la Comunidad de Madrid está en 4,5. De nuevo, todas las comunidades han aumentado en 6 años
de manera muy considerable. Y son Canarias, Melilla, País Vasco y Galicia las que superan el 7%, mientras que La Rioja y Madrid no llegan al 5%. Fíjense que el mapa también dice dónde están los territorios a nivel de provincia. Aquí ya estamos a nivel de provincia y vemos cómo también hay diferencias territoriales importantes entre provincias. Y, curiosamente, los mayores valores se registran en Canarias y en la cornisa, en el norte de España, por lo general, con alguna excepción. Y, bueno, podemos ver en Murcia, por ejemplo, y las diferencias de estructura sectorial son importantes, pero solo explican una quinta parte de las diferencias regionales. ¿Por qué quiere decir esto? Bueno, podríamos decir, claro, es que hay más absentismo donde en determinadas provincias o en determinadas regiones porque hay sectores más absentistas. Y como los sectores tienen más IT, pues el territorio, si su estructura, digamos, de actividad empresarial es de determinados colectivos, no. Eso, hemos hecho un análisis, solo explica el 20%. El resto es debido a otras variables. Bueno, para terminar este planteamiento, nos interesa también saber qué pasa con el ciclo económico. También es muy interesante. Cuando el ciclo económico es a igualdad de entorno sectorial y territorial, estamos controlando por sector y territorio, y también por las características personales, vemos que hay un aumento significativo de la IT del 2018 al 2023, 1,5 puntos porcentuales. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque parece que la economía va bien. Y es curioso que como cuando la tasa de paro aumenta mucho, digamos que el índice de ausencias baja por IT. Y cuando la tasa de paro disminuye mucho, el índice de ausencias sube por IT. Aquí en este eje tienen la tasa de paro. Aquí habíamos alcanzado el veintitantos por ciento, 26%, mientras que en este eje tienen las ausencias por IT. Por lo tanto, el efecto temporal de puntos porcentuales sobre 2006. Luego, esto nos está recogiendo una serie de factores en las regiones, en los entornos, que no acabamos de poder explicar por el sector, por el territorio, si las personas son hombres o mujeres, etc. Y esto conviene seguir analizándolo. Vamos ahora a las patologías. Y aquí es muy importante para nosotros los psicólogos porque es muy importante comprender cómo está creciendo las patologías que tienen que ver con la salud mental y con las algias. En las algias son las molestias musculares, los dolores musculoesqueléticos, pero aquí hemos separado las algias no traumáticas, los dolores difusos, pero no por traumatología, las hemos separado. Aquí tienen ustedes traumatología y aquí están el resto de algias no traumáticas. La salud mental también la hemos identificado y después vienen todos los otros diagnósticos. Es interesante ver que en cuanto a procesos iniciados, estos son los procesos iniciados en esta columna, en 2018 y en el 2023, pues vemos que la neumología es digamos, la que tiene mayor número de procesos iniciados en el 18 y luego el 22, pero enseguida le siguen las algias, que tienen un 19, y después los trastornos digestivos, que tienen un 15. Ahora bien, si miramos las jornadas perdidas, vamos a ver que las algias comen un 32, un tercio de todas las jornadas perdidas en 2023 y la salud mental casi una quinta parte. Y cuando sumamos estas dos, son más del 50% las jornadas perdidas solo con esos dos grupos diagnósticos. Y además, si ven, la salud mental aumenta de manera importante
del 13 al 18 en 5 puntos porcentuales en 6 años. Luego, vemos que hay una tendencia a que estos dos grupos diagnósticos están creciendo muchísimo y están cubriendo porcentualmente más de la mitad de las IT. Esto significa que, de alguna manera, habría que estudiar eso, en especial porque hemos también visto, por el análisis cualitativo que hicimos, que hay bastante consenso en que estos dos grupos resultan algo más difíciles de objetivar en su diagnóstico, en muchas ocasiones. ¿Vale? Y entonces vemos que los días de baja crecen más en las patologías de más difícil objetivación. Suponen más de la mitad de los días perdidos y supone, de todo lo que ha aumentado la IT, 2/3 lo ha aumentado por salud mental y por algias. Fíjense cómo son estos dos motivos de diagnóstico los que están incrementando y todo el incremento del 5,6, 5,5, que esos son los días perdidos, la tasa de ausentismo por días perdidos, donde está subiendo más, lo que explica esa subida es estos dos bloques. Por lo tanto, su peso es mayor en actividades de sectores de servicios, administrativas, etc. Las bajas de larga duración. Ahora hemos analizado las bajas de más de un año. Esas suponen más de 1/3 de los días de baja, pese a su peso reducido en el total de procesos. Son pocos los procesos que tienen más de un año, pero aun siendo relativamente pocos, explican más de 1/3 de todos los días de baja perdidos. Es decir, que la duración media se ha mantenido estable, pero los procesos de más de 365 días, que solo son el 2,4 de los procesos, sin embargo, representan más de 1/3 de todos los días de baja perdidos y explican la mitad del aumento de los días de baja. Por lo tanto, aquí tienen los procesos finalizados. El 63% son de 1 a 15 días. En 2023 son el 69% de 1 a 15 días, pero fíjense que un 2,1 o un 2,4% en 2023, ese 2,4 explica el 34,1% de todos los días de baja. Luego, la larga duración es un elemento a estudiar. Y caben muchas explicaciones. Cabe la explicación de que la persona está enferma en una enfermedad de larga duración. Pero también cabe la explicación de decir, hay listas de espera que retrasan una cobertura y un tratamiento eficaz. Hay listas de espera en los diagnósticos, hay listas de espera en las intervenciones. ¿Qué pasa durante esas listas de espera? Hay, digamos, situaciones en las que a lo mejor si se atendiera antes no se agravaría y se cronificaría la situación. Hay toda una serie de posibles explicaciones que se han de investigar más para ver, porque probablemente varias de ellas sean adecuadas para determinados casos, pero quizás no para otros. En cualquier caso, la otra cosa que hemos analizado es cuáles son las patologías de larga duración. Bueno, pues ya vemos que en 2023 las patologías de larga duración, casi un 40%, eran por algias y ha aumentado 3 puntos desde el 2018. Pero es que la salud mental, que estaba en un 13% en el 2018, ha subido más 5 puntos en el 2023. Y fíjense que todas las demás no han subido. 12 va a traumatología baja, oncología baja, cardiovascular un poquito baja, excepto neurología, que sube de 4,5 a 5,1, más o menos todas las demás bajan. Luego, aquí tenemos otra cuestión que conviene estudiar. ¿Por qué están aumentando mucho esos dos bloques diagnósticos que hemos llamado de más difícil objetivación cuando todas las demás bloques prácticamente están reduciendo y van perdiendo peso porcentual en la distribución? Cuando miramos
la repetición, es decir, aquellas personas que en un año, en el periodo de un año, han tenido 2 o más bajas, vemos que del total de todos los trabajadores hay un 68,4% que no presenta ninguna baja por IT. Solo un 31% presenta una o más bajas. De ese 31%, un 16 o un 15 presenta solo una baja y este 16% presenta 2 o más. Bueno, pues este grupo de 16,6% de trabajadores que presentan 2 o más bajas explican el 69,6% de todas las bajas, de todos los episodios de baja, y explican casi un tercio de todos los días perdidos. Entonces es importante caer en la cuenta de que donde está concentrado el mayor uso de la IT es en las personas que repiten. Esto se ve con mucha más claridad en este gráfico. En este gráfico podemos ver que si miramos a las personas que tienen alguna baja por IT y no han repetido en el año, están todas, la tasa de absentismo de ese grupo es 2, 2, 2,2, 2,1, 2, 2. No ha aumentado. ¿Quién es el que ha producido el aumento desde 4,1 hasta 5,6? Las personas que tienen 2 o más bajas. Aquí estaban en una tasa de 2,1, 2,4, 2,9, 3,2, 3,6, 3,6. O sea, que desde 2018 eso han aumentado en un 36%, la variación, el total. Pero este grupo ha aumentado un 68%. Y este grupo prácticamente no ha aumentado. Pues los días de baja de los repetidores pasan de suponer un 2,1 a un 3,6, mientras que los no repetidores se mantienen estables en el 2%. Y los repetidores explican por sí solos todo el aumento experimentado entre 2018 y 2023. Luego, aquí tenemos otra zona para seguir investigando por qué se produce esto. Espero no haberles aburrido o apabullado con tanto dato, pero me parecía importante compartir con ustedes esta investigación porque me parece que los psicólogos tenemos que también anclarnos en datos más allá de nuestros datos psicológicos y porque creo que esto puede contextualizar bien nuestra labor para entender mejor qué supone una IT y qué puede y cómo puede, desde nuestro punto de vista, contribuir a mejorar la salud de las personas teniendo en cuenta estos fenómenos que se producen en la IT y sus interpretaciones. ¿Qué podemos concluir de este informe? Bueno, pues lo primero, que el nivel de IT en España está en máximos históricos, más elevados que los de los países del entorno y por lo tanto eso puede tener problemas. Nos hemos de plantear si es que la salud de los españoles es peor que la de los otros países. No parece que sea así por otras encuestas de salud que hacen el Ministerio de Salud, etcétera, pero hay que verlo con detalle. Hay que ver también si es que se empeora esa salud más cuando se trabaja. Hay que analizar los riesgos laborales para ver. No parece tampoco que los riesgos por motivos de accidente de trabajo estén aumentando, se mantienen, incluso se han reducido en términos de días de baja. Luego, es la enfermedad por contingencia común la que está disparándose y eso se tiene que estudiar más porque si no, estamos en una situación de menor competitividad con los países de nuestro entorno. Luego vemos que el crecimiento del absentismo es un fenómeno generalizado en cuanto a jornadas perdidas para las mujeres, para la edad, para los hombres, las mujeres, las distintas edades, el tipo de ocupación. Todo crece. Luego, el crecimiento se explica en una parte muy reducida por cambios de las características de los trabajadores. No nos ayuda a entender mucho ese crecimiento si son hombres o son mujeres, si es... Eso ayuda un poquito, pero el grueso del crecimiento no está ahí. ¿Dónde está el grueso del crecimiento? En los que tienen bajas de larga duración y los que repiten varios procesos en un periodo de 12 meses.
Y luego también vemos que eso está muy relacionado con el ciclo económico. Y como ahora, en los últimos 6 o 7 años, estamos viviendo, afortunadamente, un ciclo económico positivo, pues vemos que eso está relacionado con una mayor incidencia y una mayor, digamos, indicador de IT. Por lo tanto, es importante entender qué se puede hacer. Y otro elemento que hemos visto que es importante son las patologías. El hecho de que estén aumentando las patologías algias y de salud mental, ¿qué puede significar? ¿Cómo podemos profundizar en la comprensión de cuáles son las causas? ¿Son los estilos de vida de nuestra sociedad? ¿Son los problemas que plantean los contextos de trabajo, en especial aquellos que son menos adecuados, que tienen más riesgos laborales, etcétera? ¿Son hábitos culturales que hacen que haya una mayor laxitud en el uso de esta prestación? Se trata de uso de la prestación que puede ser un uso refugio de esta prestación para cubrir otros que no se contemplan o se contemplan solo insuficientemente. Bueno, lo que está claro es que las bajas por IT suponen un coste importante en términos de salud de los trabajadores. Que una persona esté enferma es un coste muy importante. También en términos de menor producción y generación de riqueza, se está perdiendo productividad y producción. Y sobre todo hay que también tener en cuenta que el uso, tal como lo estamos haciendo, de esto puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, porque, digamos, estas compensaciones, estas prestaciones, también salen del fondo común, del cual salen otras prestaciones como la jubilación, etcétera. Bueno, hace falta que todos los agentes implicados, empresas, trabajadores, el INS, las mutuas, los servicios de salud, la inspección médica, etcétera, contribuyan a hacer un análisis más adecuado de por dónde se está, digamos, perdiendo eficacia y eficiencia en el análisis de estas cuestiones, de cara a que podamos garantizar la sostenibilidad de esta prestación tan importante, pero que al nivel de crecimiento que se lleva podría llegar un momento de techo en el cual no se pudiera mantener en las condiciones en las que hoy se ofrece. Bien, con esto yo he querido compartir, no sé cómo lo ven, este esfuerzo que hemos hecho con este estudio que es muy reciente, se presentó en el Consejo Económico y Social de España en junio. Este estudio ha ido acompañado a lo largo del último año de la presentación de lo que llamamos 6 notas breves que se han divulgado a la prensa y a los medios de comunicación, y toda esa documentación, tanto el informe completo como las 6 notas breves que se han hecho resaltando distintos aspectos de los resultados que yo les acabo de comentar, pues lo tienen ustedes tanto en la página web del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, de las cuales yo soy un investigador, y también en la página web de Umivale Activa, Salud y Absentismo Laboral. En este link ustedes pueden acceder a toda esa información. Muchas gracias por su atención. Disculpen la avalancha de datos si es que en algún momento les ha desbordado, y quedo a su disposición para los comentarios que quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Desde luego, para nada avalancha de datos. Yo creo que en este caso, precisamente lo que aportas es el valor de los datos y para llevar a cabo cualquier intervención y su diseño necesitamos conocer en profundidad y entender el fenómeno para después abordarlo. Así que, si os parece, vamos a dar paso ya a la parte de coloquio de preguntas. Además, tenéis una asistencia, o sea, tenéis aquí, podéis utilizar el chat de la plataforma en el que yo iré pasándoselo. Y aquí, mira, ya han empezado las preguntas, José María, así que las irán escribiendo. Y si te parece, José María, te las voy poniendo. ¿Te parece? Bien, sí, sí.
Sí, Venga, muy bien. adelante. Mira, aquí nos pregunta José María, te da las gracias por el buen informe que has presentado, que le ha gustado mucho el estudio y le gustaría poder usarlo para citarlo, pues es docente de psicología forense y dice que cómo puede descargarlo y citarlo. Ah, pues ya lo has puesto. No, que digo que ya he puesto el link y que ahí también va a poder encontrar las 6 píldoras, bueno, llamamos coloquialmente píldoras, que son notas breves con los principales resultados que hemos querido resaltar para la prensa, los medios de comunicación, la televisión, etcétera. Ya lo tiene. Gracias y muchas Sí. gracias por la valoración del informe. Desde luego indicar que una de las grandes características que de agradecer del profesor José María Peiro es siempre su generosidad en cuanto a la parte de materiales, informes y demás. Entonces, yo creo que tenemos un material a nuestra disposición de incalculable valor y de muchísimo trabajo. Con lo cual, muchas gracias. Gracias. Vale, aquí nos pregunta también Diana que estos datos son muy interesantes, pero ¿cómo podemos evitar que estos datos sean utilizados malintencionadamente por las empresas? Bueno, es lo que pone. Por ejemplo, discriminar por género en las contrataciones basándose en que las mujeres tienen los indicadores de asentismo mayor. Gracias por la pregunta, es importante, pero yo creo que lo hemos de evitar precisamente interpretando adecuadamente los datos y haciendo hablar en profundidad los datos, que es lo que hemos intentado. Yo mismo cuando he presentado los datos, inmediatamente después he dicho, ojo, que aquí el asunto no es de datos solo, es de datos, es de sociedad, y no solo es que las empresas no lo usen malintencionadamente, es que esto debe ser una llamada de atención para que haya una distribución más adecuada de las tareas de fuera de la empresa. Y también una llamada de atención de que las empresas tienen que implantar las medidas que hay para conciliación. Y, por otra parte, hemos de seguir analizando y estudiando más datos. Por ejemplo, hay datos sobre el tiempo que las mujeres y los hombres dedican a tareas domésticas. Son muy interesantes y son un aldabonazo para decir que esto no se puede mantener así. Tenemos que transformar nuestra sociedad. Va transformándose, pero creo que se ha de transformar más rápida. Por lo tanto, eh, los datos, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y para eso estamos nosotros y para eso estamos los psicólogos del trabajo, para dar la interpretación apropiada de los datos. Yo tuve muchas dudas de si contaba esto en este foro o no lo contaba, porque yo decía, madre mía, qué... Pero por otra parte, pienso que, bueno, ya que tengo la suerte de seguir investigando y tener un equipo magnífico, porque la verdad es que en el IBIE hay unos profesionales excelentes que son capaces de trabajar con 62 millones de episodios, que solo con que haya 100 datos por cada episodio, que hay más, ya serían 620 millones de datos. Entonces, claro, al final no me pude resistir a decir, mira, yo esto lo quiero compartir con los psicólogos y sobre todo con los psicólogos del trabajo, porque si no, no tenemos suficiente contexto. A mí me llama la atención muchos de estos datos y creo que hemos de conocerlos para interpretarlos bien y para ayudar a que se vea lo que está pasando. No sé si... Totalmente, José María. Que además es cierto que la interpretación rápida, todo el mundo tiene una opinión sobre esto. Todo el mundo opina y todo el mundo tiene una opinión dependiendo del lado que le toque, pero desde luego nosotros no trabajamos desde Mm, la opinión. O sea, mm. y aquí es plantearlo y ponerlo encima de la mesa, con lo cual, gracias. Luego también nos preguntan si dentro de los problemas de salud mental se ha identificado algún tipo de diagnóstico más detectado. Si Bueno, hay. esto es un laberinto. Yo he insinuado en la presentación que hay 56.000 términos usados en esos 6 años por los profesionales de la salud para para describir el diagnóstico. 56.000, de los cuales, si no recuerdo mal, más de 2.500 eran sobre problemas mentales. Entonces, pues alguien dice ahí, pues tensión psicológica, otros dicen tensión nerviosa, otros dicen ansiedad.
otro dice depresión, otro dice malestar mental. Entonces, pero además es que no hay un seguimiento riguroso y sistemático, con lo cual esa es una zona que tiene que mejorar. Pero para mejorar eso, tiene que mejorar el proceso de diagnóstico de los médicos de familia. Y para mejorar el proceso de diagnóstico de los médicos de familia en unos diagnósticos que, como hemos visto, resultan más difíciles de objetivar que a lo mejor un cáncer o que a lo mejor una cardiopatía, pues para eso necesitan más recursos. Necesitan más recursos porque en 5 o 10 minutos de promedio de una visita es muy difícil calibrar digamos, la situación de esa persona. Y es que no hay que calibrar solo su situación mental, hay que calibrar también si eso le incapacita para el trabajo que está haciendo. Hay que calibrar también qué duración es la que se extiende una prescripción de una IT y el médico dice, vuelva de aquí un mes, 15 días. Hay ciertas normas, pero claro, eso también hay que calibrarlo, porque un mes y no 15 días. ¿Y qué vamos a hacer en ese mes que va a pasar? Simplemente unos, digamos, unos fármacos, una receta farmacológica. Va a haber algún tipo de apoyo terapéutico, psicoterapéutico, va a haber algún tipo de actividad que se pueda hacer. ¿Cuándo es conveniente que la persona se recupere? Porque esa recuperación, a lo mejor a tiempo parcial, le ayuda a no aislarse, porque el gran problema que tiene una persona que lleva una baja y luego trabaja, es que cuando está un año fuera, cuando vuelve, tiene mucho menos capacidad y capital humano para rendir y desempeñarse bien en su trabajo. Y eso a su vez crea un círculo vicioso porque, claro, no se siente que está haciendo las cosas bien, tiene problemas y al final vuelve a la reincidencia. Entonces, es muy importante que haya aportaciones expertas. Por una parte, los médicos tienen que tener unos recursos adecuados de diagnóstico y conocer bien el puesto de trabajo, porque lo importante no solo es tener una enfermedad o estar enfermo, lo importante es que esa enfermedad sea incapacitante para el trabajo que haces. Y por lo tanto, las dos cosas se han de evaluar apropiadamente. Y eso es lo que es un reto hoy por hoy, porque no hay suficientes recursos, eso también hay que reconocerlo. Totalmente. También aquí nos preguntan, Diana, si se ha estudiado la tendencia de cuáles son los motivos por los que las IT se extienden más de un año. Bueno, vamos a ver, al año hay un chequeo y además, si estoy bien informado, que creo que sí, esos casos pasan a recibir un seguimiento del INS y de la inspección. Pero el hecho es, en principio la norma dice que las personas que están un año de baja, pues hay probabilidades de que, digamos, esa incapacidad se mantenga en el tiempo y, por lo tanto, pudiera evolucionar hacia una incapacidad permanente. Lo que pasa es que hay una opción en la norma que dice que se puede esperar hasta otro medio año para ver si aún esa persona puede recuperar, sobre todo si quienes analizan la situación al año vencido, pues ven que podría haber posibilidades todavía de recuperarse. Lo que es más sorprendente es cuando uno mira los datos después de un año o año y medio de por ejemplo, por salud mental y por algias, sobre todo por salud mental, qué porcentaje de gente después de un año y medio se le reconoce la incapacidad permanente. Y si no recuerdo mal, es un 20%. A un 80% se le dice, mire, usted no está para una incapacidad permanente, así que tiene que volver a trabajar. La pregunta dramática es, ¿y por qué se ha esperado un año y medio para decirle a la persona que puede recuperarse, que no está para la incapacidad permanente? Porque sabemos los psicólogos del trabajo que cada tiempo que pasa, esa persona no está mejorando, esa persona está perdiendo su capital humano, está perdiendo sus habilidades, sus competencias,
si el trabajo ha cambiado, no se ha enterado. Cuando vuelve, se cree que estaba 1 año y medio hace, pero con la rapidez con que van las transformaciones del trabajo, eso es inmenso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que eso es un aldabonazo para los psicólogos del trabajo. ¿Qué se tiene que hacer para que las personas que al final, y ahí vamos a seguir haciendo investigación, si al final el tribunal que evalúa si esta incapacidad es permanente o no, decide que no lo es, ¿cómo no se ha detectado eso muchísimo antes? ¿Y cómo no se han puesto medidas para ayudarle a esta persona a readaptarse al trabajo? ¿Cómo se ha dejado que esto llegue a esos niveles? Pues eso es la verdad es que para mí ha sido probablemente el resultado que más me ha producido un shock, el que más. Ujú. Y José María, en ese sentido de ese tiempo fuera de la organización, porque yo creo que, y sobre todo cuando es por motivos de salud mental, todo ese tiempo de problemática, ¿no? De baja por algún problema psicológico. Luego en la vuelta, yo creo que si no se ponen las medidas adecuadas, yo creo que esa reincorporación, creo, ¿no? Que esa reincorporación progresiva, que sabes que ahora se está hablando tanto de ella, en estos casos quizás es donde más sentido tendría, por un lado, el trabajo como parte de esa recuperación y no lo contrario. Y por otra parte también cómo acompañar en esa reincorporación, si sería posible en estas bajas, ¿cómo lo ves? En este momento hay un estudio en marcha. A mí me llamaron junto a otros profesionales para tener una entrevista con quienes lo están haciendo. Lo están haciendo expertos de la OCDE, se lo ha solicitado España. Están comparando la situación española con la situación en Austria, que llevan ya un tiempo implantando esa recuperación progresiva. El problema que yo veo, o el reto que yo veo, no tiene por qué ser un problema, es que yo creo que si no se hace nada, hay varios círculos viciosos que empeoran la situación. Varios círculos viciosos, porque una persona lleva mucho tiempo sin ir a trabajar, al final se siente menos competente, luego sigue que cuando va tampoco su desempeño no es todo lo bueno que debiera, sobre todo en las primeras semanas o meses. Eso hace que a lo mejor los compañeros tampoco acepten que, porque a lo mejor vuelve y desplaza a una persona que estaba contratada temporalmente y que a lo mejor era más joven y tenía muchas más ganas de hacer las cosas. Y entonces, pues la gente compara y dice, entonces estamos llenos de círculos viciosos. Pero cuando esto solo se quiere arreglar con normas y no se da juego a los profesionales que somos competentes en hacer adaptaciones de puesto, sabiendo además que hay otro problema, que las adaptaciones de puesto en muchas ocasiones son percibidas de distinta manera por distintos trabajadores. Y esto es uno de las complejidades que tenemos. Por ejemplo, yo me he encontrado asesorando a una empresa que determinadas personas tenían problemas y habían estado en una baja y el médico dijo, bueno, háganle una adaptación porque esta persona ya podría trabajar de manera adaptada. Se le hace la adaptación y ¿qué descubres? Que los compañeros de trabajo dicen, pues yo que estoy peor y no me he pedido o no me he ido a ver si me daban la IT, pues voy a ir porque es que yo también me merezco una adaptación. Yo no voy a estar en este trabajo con este tipo de penosidad. Y claro, después la empresa te dice, yo no tengo tantos puestos para adaptar, yo necesito puestos para que hagan el trabajo. Con lo cual, esto de la adaptación no es tan sencillo cuando se analiza individualmente, porque hay un concepto que es fundamental, que es el de justicia organizacional y el de equidad organizacional. Y los expertos en psicología del trabajo sabemos que eso también se tiene que tener en cuenta. Yo no estoy diciendo esto para que no haya adaptaciones, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque es mucho peor que no haya adaptaciones, porque entonces se descapitaliza, si me permiten el lenguaje economicista, y se pierden competencias en las personas. Y eso, a la larga, es hacerlos más dependientes, es hacerlos más incompetentes y es hacerlos, al final, con una sensación de frustración y de incapacidad.
pero luego no te la reconocen. Con lo cual, entonces, yo no estoy diciendo eso, digo que eso se ha de hacer también profesionalmente. Y ese es el tipo de cosas que yo no veo que en el tipo de indicaciones que se están manejando, yo no lo veo eso tan trabajado. Porque mientras quieres normativizar para que se aplique el reglamento, pues a lo mejor se te está olvidando que hace falta un criterio y un juicio profesional que ayude a aplicar ese reglamento teniendo en cuenta el contexto y las realidades concretas de cada empresa y de cada situación. Totalmente, la implantación es fundamental. Yo sí que, escuchándote, me acuerdo también hace poco que estuvimos con una adecuación también al puesto de esa persona y esa persona lo vivió como un castigo, porque para el puesto en la que ella en esos momentos estaba tenía capacidades, no era para el antiguo, entonces ella cambiaba de departamento. Entonces ella lo vivió como un castigo de ya no estoy con mis compañeros, me voy a un departamento nuevo, donde voy a cobrar lo mismo porque le mantenían el sueldo, pero sus tareas iban a ser como un poco de categoría diferente o inferior. Entonces lo vivió completamente como un castigo de vuelvo por baja y me mandan a otro departamento y me quitan de ese departamento. Entonces fíjate ahí también la situación como lo vivió, ¿no? Como el no comunicarlo bien, ¿no? Mira, aquí tenemos una pregunta también de Francisco José, en el que te felicitan por la exposición y dice, como se indican los efectos más allá de la pérdida de días, hay una serie de bucles o caminos que se podrían mejorar, como es la relación entre los servicios del INS y los de clínica y asistenciales, porque la relación es, creo, casi nula, pero con recarga en el sistema asistencial, con, entre otros, la solicitud de informes, sin dejar de reconocer la falta de recursos del propio servicio del INS. Bien, bien. Sí, se ve que Francisco José está bien informado de algunas de las complejidades de la situación en la que estamos. Y es muy importante. Nosotros, antes de hacer este estudio cuantitativo y para explorar bien qué preguntas le queríamos sacar a los datos y preguntar a los datos, yo en plan de broma digo, hay que torturar a los datos hasta que hablen. Bueno, pues hicimos un estudio cualitativo, que también luego puedo poner el link, porque el estudio cualitativo que hicimos abordábamos, participaron muchos grupos relevantes, los médicos, inspección del INS, inspección de salud, de sanidad, incluso algún juez de lo social, también los sindicatos, también la patronal, las pymes, para entender mejor el problema de las pequeñas y microempresas, lo que se llaman los despachos de graduados sociales. Es decir, analizamos muchas perspectivas. Y una de las cosas que vimos que se salía mucha información, y por eso le dedicamos el cuaderno de 60 páginas, número 3, era cómo se podría analizar lo que está pasando y cómo se podrían hacer propuestas de mejora de los distintos actores sanitarios o relacionados con la salud que intervienen en todos estos procesos. Y ahí analizábamos el INS, analizábamos los servicios de prevención, el INVASAT, analizábamos los médicos de familia, analizábamos y la inspección médica. Hay un tema que es muy interesante de considerar y es que el INS, salvo excepciones, es una caja única. Es decir, el INS es lo mismo que las pensiones y de hecho sale más o menos del mismo. Y es el segundo gasto más importante detrás del de las pensiones, el de la IT. Por lo tanto, el INS es una caja única. Pero los servicios de salud, las inspecciones de sanidad, etcétera, son por comunidades autónomas. Entonces, lo que se decide sale de un sistema que es de comunidad autónoma, pero es pagado por otro sistema que es de caja única. Yo no digo si es bueno o es malo porque no soy competente para decir. Sí que sé y sí que he oído en los debates en los que participo que se está buscando que se desarrollen convenios entre el INS y cada comunidad autónoma para alinear mejor los, digamos, los planteamientos y las aproximaciones, intercambiar las bases de datos, etcétera.
Entonces, este comentario es muy oportuno y creo que nos ha permitido un poco ser conscientes de esa complejidad que en este momento tenemos por la complejidad de los actores y sistemas o subsistemas que intervienen en toda esta temática. Muy complejo, efectivamente. Tenemos otra pregunta de May Isabel del Pino, en el que dice, teniendo en cuenta que los motivos predominantes en las IT son las algias y la salud mental, mucho más difíciles de objetivar, ¿se debería implementar los juicios médicos con el diagnóstico de psicólogos clínicos? Mm, Yo creo que radicalmente sí, pero bueno, ahí cuando digo esto a mí me dicen, bueno, ¿tú qué vas a decir? Entonces, yo honestamente creo que sí, Mm, creo que sí. Es más, no solo en algunos casos serían psicólogos clínicos y en otros serían psicólogos del trabajo. Porque, vamos a ver, eh, en este negocio, en este asunto, importante es cómo está la persona, pero importante también es entender dónde trabaja y entender qué demandas tiene ese trabajo y entender si son esas demandas las que están deteriorándole su salud mental o si son otros aspectos de fuera del trabajo. Y entonces, a lo mejor, aunque la persona se sienta deprimida, pues después de un proceso, digamos, de recuperación, a lo mejor no le va mal tener una oportunidad de trabajar a lo mejor a tiempo parcial o combinándolo con una terapia o combinándolo. Con lo cual, los psicólogos del trabajo también tienen mucho que decir en ese proceso de análisis y sobre todo después en las adaptaciones de los puestos. Es importante, pero mm. claro, ahí estamos en mantillas. Sí, 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 totalmente, porque además aquí esto es un enfoque sistémico, o sea, hay que entenderse al individuo dentro del contexto y dentro del sistema en el que está. Entonces, y eso te va a ayudar a entender en gran parte de la situación. Eh, Pedro García Gómez nos pregunta, además de darte la enhorabuena por el trabajo, si puedes citar algún programa publicado que sea exitoso para incorporar al personal que vuelve de una baja de larga duración o cada empresa debería crear el suyo de modo personalizado. Afortunadamente ahora está habiendo mucha investigación. eh, Yo conozco algunas, pero vamos, hace tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, pero están en inglés y son las que yo conozco. Pido disculpas si se han hecho también en España y se han evaluado, porque en este momento no recuerdo ninguna, igual sí, igual sí. Bueno, yo sé que en la Fundación San Prudencio están haciendo, porque yo estoy ayudando a evaluarlo, un programa que se llama Psicolan y que es un programa, digamos, de terapia breve, de apoyo y de asistencia, y que uno de los criterios para ver es cuánto tiene éxito en la reincorporación. De todos modos, aquí, claro, se busca reincorporar al personal con adaptación o de otra manera. Ha habido varios proyectos europeos financiados por la Unión Europea sobre este tema. Por ejemplo, el profesor Hilstra, hace ya 6 o 7 u 8 años, lideró un programa con una participación de 6 o 7 países, investigadores de 6 o 7 países, y la verdad es que fue muy interesante porque aportaron ideas valiosas. La profesora, que desafortunadamente murió hace un año, Karina Nielsen, ha liderado también, lideró y aún se están publicando trabajos, una investigación caracterizada como Return to Work, vuelta al trabajo, en donde se analizaban sobre todo aspectos de problemas mentales y se analizaban. Literatura hay. Es importante. A mí me gusta, cuando veo este tipo de literatura, bueno, por defecto de formación profesional, a mí lo que me gusta sobre todo es ver lo que proponen hacer, pero sobre todo luego cómo evalúan si eso tiene éxito. Mm, Porque claro, hay ujú. veces que, bueno, ya es un esfuerzo muy grande diseñar un programa, pero claro, evaluarlo de manera que tengas una cierta tranquilidad de que ese programa está teniendo efectos positivos, eso es complejo, porque a veces necesitas un grupo control, a veces necesitas medidas antes y después. Es decir, y ahí la profesora Karina Nielsen ha mejorado mucho y acaba de salir un libro póstumo de ella sobre intervenciones en psicología del trabajo y de las organizaciones
y evaluación de la eficacia de esas Muy intervenciones. bien. Bueno, hay mucho trabajo. Si uno busca hoy return to work, encuentra muchas cosas. Mm. Habrá que ver también en nuestro país qué se está haciendo, porque me consta que sí que se están haciendo cosas, pero no puedo citarlas porque no las conozco. Yo ahí sí que complementaría Mm, que hay compañeras en la Universidad Miguel Hernández que me consta que estaban haciendo también trabajo en esta parte. Entonces, imagino que si lo buscas te saldrá dentro de la OMH. Eso por un mm, lado. Y luego, por otro lado, os recomiendo a todos los asistentes que estáis aquí también que veáis la última jornada que tuvo lugar el 4 de diciembre en el Consejo General de la Psicología, sobre además que fue una jornada en la que se trabajó muy ampliamente precisamente la reincorporación al trabajo tras una IT. Fue específica de este tema y ahí tenéis a compañeros y compañeras una mesa de buenas prácticas y luego hubo una mesa de agentes sociales como estamos viendo aquí, por parte de Inspección de Trabajo, por parte de asociaciones empresariales, la patronal, sindicatos y demás, la tenéis grabada en el Consejo General de la Psicología, con lo cual también os animo a que la veáis, porque va todo en la misma línea y ahí podréis encontrar el recurso que nos comenta José María de Psicolan también. mm, Aquí tenemos además también un saludo de Maite, voy a intentar leerlo despacio y bien. mm. Garay Gordovil, que también te felicita y un placer escucharte, también Ya, comenta. lo he visto porque estoy viendo el chat y Maite, muchísimas gracias. Viniendo de ti, igual que las que vienen de otros compañeros, a mí me satisface y me enorgullece y te agradezco mucho que hayas estado presente en este tema tan un poco obstruso, pero bueno, tus investigaciones también son de rigor y de calidad y bueno, te agradezco mucho la presencia y la felicitación. Ujú. Muy bien, yo no sé si yo me estaría minutos y minutos, son las 9 menos 25 casi, yo creo que hemos agotado. Bueno, agotado no, porque No, estaríamos aquí tiempo y tiempo, agotado el pero yo tiempo. creo, agotado el tiempo, efectivamente. Yo creo que todos los que estamos aquí nos quedaríamos todo el tiempo del mundo, porque yo creo que aquí hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar, hay mucho que decir, hay mucho que analizar, hay mucho que averiguar, porque además creo que esto, creo, y además tengo la sensación de que esto va a seguir creciendo, de que esto va a seguir creciendo por sí solo si no se hace nada. Entonces, en temas, por ejemplo, de salud mental, no sé, ya por último, un último comentario, aprovecharía, José María, para ver estos problemas de salud mental, precisamente a qué crees que se pueden deber y además si es algo de lo que nos tenemos que ya remangar de una vez porque en poblaciones cada vez más jóvenes, las nuevas incorporaciones, no paramos de ver que las bajas también en esta franja de edad de personas jóvenes que se están incorporando al trabajo son una de las principales causas de baja. Mm. Bueno, a ver, ese es otro tema que me apasiona, porque muchas veces decimos, está subiendo este fenómeno o este problema y este otro problema. Y muchas veces no es que está subiendo, es que se están dando las condiciones para que ahora aflore lo que antes no afloraba. Esa es una primera consideración. Entonces, por ejemplo, yo creo que después de la pandemia hay mucha gente que ha pensado que, bueno, esto no es vergonzante decir que tienes problemas mentales o tienes dificultades mentales o de afrontar tu vida y las demandas de tu vida que cada vez son más complejas. Entonces, por ejemplo, junto a eso, como ha habido tanta experiencia de eso, creo que está bajando un poco, creo que todavía queda, pero está bajando un poco la estigmatización de este tipo de problemas. Pero aún queda que la gente no le gusta mucho contarlas, tiene miedo que pueda tener repercusiones si en recursos humanos se enteran de esto o de aquello. Pero yo creo que está avanzando una mayor despliegue. A eso han contribuido también por ejemplo, los atletas de élite. Los atletas de élite ahora ya no les importa, por ejemplo, Bill, aquella atleta, Sí. gimnasta
que al final dijo, me he roto, me voy, me retiro de unos Juegos Olímpicos, después de estar 4 años. Bueno, pues y no es la única, ha habido varios atletas que han reconocido que necesitaban ayuda de un psicólogo, una psicóloga, con lo cual esto es importante. Por otra parte, y es un artículo muy reciente en el Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior de este año, se ha publicado una revisión. A mí me gustan mucho los Annual Review porque hacen revisiones de mucha calidad. Y se ha publicado una revisión de qué está pasando por lo que después de la pandemia está incrementándose bastante, por no decir mucho, los problemas y las ITs por problemas de salud mental. Y allí hay un estudio muy interesante diciendo que es probable que esté habiendo un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones, incluso las no tan nuevas generaciones, están viviendo el trabajo de otra manera. Eso ya se detectó cuando se hablaba de la gran dimisión en Estados Unidos. Pero es que además no solo es una cuestión de gran dimisión, es que también hay cuestiones de decir, a ver, ¿qué significado tiene para mí el trabajo? ¿Tiene que ser tan importante? Y por otra parte, ¿qué hace que para mí tenga que ser tan importante esa relación con la empresa? Y este artículo analiza todo lo que tiene que ver con la relación empleado-empresa. Y hace un análisis muy interesante tanto de las teorías del intercambio y del intercambio entre apoyo social por una parte de la empresa y engagement o compromiso por parte del trabajador, por un lado, y por otra parte analiza también lo que es el contrato psicológico. El contrato psicológico es fundamental porque lo esencial de un contrato psicológico productivo y bueno y positivo es la confianza mutua. Y claro, ha cambiado mucho la realidad laboral. Antes una empresa te contrataba de por vida, tú estabas muy feliz de ser contratado de por vida, sobre todo si era un trabajo de calidad, y eso hacía que, digamos, la lealtad a la empresa, el compromiso con la empresa, pues saliera más directamente. Pero ahora tú le dices a una empresa, me vas a contratar de por vida, y dice, ¿y quién me garantiza a mí de que por tu vida yo estaré aquí? Entonces, por ahí no va. Pero es que además ves un joven, y a mí ya varios jóvenes me han dicho, es que a mí no me interesa que me contraten de por vida. Con lo cual, este negocio de la transacción y de la confianza mutua para participar en un proyecto común, el de la vida del empleado, de la trayectoria y el de la empresa, estamos un poco perdidos de cómo se articula. Y ahí volvemos a tener mucho papel los psicólogos, sobre todo si somos capaces de escuchar e investigar la nueva realidad del trabajo, la nueva realidad de los trabajadores, la nueva realidad de la tecnología, como la digitalización y la inteligencia artificial, y no lo sabemos, pero el trabajo del futuro no va a ser como el trabajo de antes. Por lo tanto, tenemos muchos retos y creo que, bueno, es apasionante ver que tenemos herramientas, metodología y modelos teóricos que nos pueden ayudar a entender mucho lo que parece que es un puzzle y un galimatías. Yo creo que necesitamos ayudar a las empresas en este cambio de paradigma, porque ahí nos encontramos con personas de diferentes generaciones, con diferentes valores y con diferentes prioridades. Entonces, todos tienen los mismos valores, pero las prioridades son diferentes, de manera que un líder ahora le pide a alguien que haga algo después de determinada hora y esa persona directamente le dice que no se queda porque tiene otra cosa más importante y que él ha cumplido con su horario. Entonces, son cosas que te dicen, yo en mis tiempos a mí alguien me decía que me quedase y cómo se me iba a ocurrir decirle que no me quedo. Bueno, y eso es el comentario constante hoy en día de dentro de las empresas y a lo que le damos vueltas. Bueno, yo creo que nada, ya hasta aquí porque esto es interminable. Yo creo que lo que tendremos que y lo que yo creo que es necesario es seguir trabajando, seguir reflexionando, seguir analizando y desde luego aquí desde la psicología, que yo creo que es la ciencia necesaria, ¿no?, para todos estos fenómenos. Agradecerte, José María, la exposición, el que nos vayas dando siempre luz.
Y eso es muy importante, tener una persona referente que es capaz de interpretar y ayudarnos a analizar y a verlo y a darnos luz sobre temas tan complejos y abrir propuestas que seguimos en ellas trabajando. Yo creo que es fundamental, con lo cual gracias por tu valioso tiempo y por tus valiosas Gracias a vosotros y aportaciones. muchas gracias a todas las personas que han seguido el webinar y sobre todo a las que han hecho preguntas porque han sido realmente preguntas estimulantes. Muchas Mm. gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Damos por cerrado este webinar y les emplazo al siguiente, que como ven la calidad es máxima estos encuentros que tenemos con la Academia de Psicología de España y sigan aprovechándose de estos ponentes en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias.